Yo voy a recordarles no más de 45 minutos y le pedí que me relojee y que paremos ahí 45 minutos. ¿Ok? Vamos. Primero, los epidemiólogos tenemos que saber cómo se mide lo que hacemos. Y una forma de saber lo que hacemos es midiendo la mortalidad y la morbilidad. El problema es lo siguiente: la morbilidad no ocurre, una persona puede enfermarse de una enfermedad muchas veces, puede enfermarse de una enfermedad una vez o otra vez, puede entrar y salir de la salud de enfermedad, con lo cual las estadísticas suelen ser limitadas si no se tiene en cuenta esto. Por ejemplo, lo que me contaron hace un rato, en Escobar se detectan los contactos mejor y hay el doble de tuberculosos que el año pasado, porque los contactos se detectan mejor. No es que aumenta la tuberculosis, se la mide mejor. Así que yo soy un defensor de la mortalidad. Doy una razón epidemiológica. Es un hecho estadísticamente fácil de definir y que ocurre una sola vez. ¿Ok? Está el chiste de humor negro: si la definición operativa falla, el olor de la persona a las pocas horas te hace mostrar que está muerto. Así que yo defiendo mortalidad como tema de estudio, conociendo las limitaciones. Y uno de los placeres de la vida, ahora que me jubilé, es meterme en internet una tarde lluviosa, como tiene que haber electricidad, y ver con un lugar y otro, porque salvo que uno truche la mortalidad, Mario y Robert y yo en algún momento denunciamos en un diario que no nos acordamos cómo se llamaba, como un gobernador de la República Argentina truchaba las estadísticas de mortalidad infantil cambiando la definición operativa. Así que por independencia publicamos los dos en ese diario, que realmente no nos acordamos cómo se llamaba, el diario dejó de aparecer. Por cierto que se puede truchar mortalidad, pero poco. Y cuando uno estudia mortalidad hay cosas que llaman la atención. Hay un estudio, los experimentos naturales. Los epidemiólogos consideran experimento natural algo que ocurre, no está hecho por el epidemiólogo, pero el epidemiólogo analiza. La teoría de las placas genera tsunamis y temblores. El epidemiólogo no analiza, no puede actuar sobre la causa original, pero puede actuar sobre los efectos. Por ejemplo, zonas de tsunami, donde está la zona alta para que a uno no se lo lleve la ola, que por supuesto un sistema de detección primario. A mí me impacta mucho que en América Latina tuvimos un experimento natural que fue la República de Cuba. Un experimento natural que no va a ocurrir nunca más, creo, porque Estados Unidos estaba distraído cuando lo de Cuba, y cuando se dio cuenta y quiso invadir, fracasó. Así que Cuba es el perfecto experimento natural, y les voy a dar algunos datos de Cuba. Los cubanos gastan por habitante año, dólares de poder de compra, es el nombre técnico, lo mismo que los argentinos. Cuba tiene 3 años más de esperanza de vida que Argentina, gastando lo mismo, o gastando más. Una mortalidad infantil que es menos de la mitad de Argentina, y una mortalidad preescolar que es 1/3 de la de Argentina. En este momento Cuba, gastando, qué sé yo, 1/8 por habitante año que Canadá, tiene más baja mortalidad infantil que Canadá. Y tiene más baja mortalidad infantil que Estados Unidos, donde se gastan por habitante y por año $10.000, récord planetario. Así que hay que pensar cómo hacen los cubanos para hacer esto, y para hacer esto reflexionemos que Cuba tiene un sistema estatal financiado por las rentas generales. El acceso a los servicios en una sociedad donde la salud es desmercantilizada tiene que ver con la oferta o el retaseo no mercantil. Por ejemplo, en la Argentina el acceso a los servicios de salud es en gran parte mercantil. Yo no tengo tanto psicoanálisis como deseara si tuviera un voucher que el Estado me da para pedir 50 minutos de análisis por semana. ¿Se dan cuenta?
Ese es un acceso mercantil. Los cubanos hacen una cosa completamente diferente. Siento que no se va a repetir el modelo cubano, tenemos que ver qué cosas cubanas podemos aplicar acá. Y yo creo que voy a terminar estos 45 minutos que voy a hablar con ustedes diciendo cómo siento que se viene la mano con respecto a salud en la Argentina y en el mundo. Que nos conviene hacer y que nos conviene que no hagamos. Bueno. Primero, con respecto a tuberculosis hay un hecho que es que el ser humano, inicialmente, el Homo sapiens, o el Homo erectus antes del sapiens, era cazador-recolector. Entonces se movía por el mundo en grupos muy pequeños de población, que eran como cazadores-recolectores, conseguían sustento y una cantidad de cosas. El Homo sapiens empieza en África y se larga a caminar, y de África llega caminando hasta la punta de Noruega, hasta el Cabo de Buena Esperanza, el extremo sur de África, hasta Tasmania, que es la isla que está al sur de Australia, cruzando el Bering llega a Tierra del Fuego. Esto está recontraestudiado ahora que podemos hacer ADN con mucha mayor calidad de información que el que había antes. Cuando el Homo sapiens empieza a domesticar animales y empieza a cultivar plantas, se convierte de cazador-recolector en sedentario. Hay un chiste que uno hace siempre. El primer animal domesticado por el hombre aparentemente fue el perro. ¿Cuál fue el último? El salmón. Así que los salmones domesticados reciben una cantidad fenomenal de antibióticos, lo que contó Mario. El 80% de los antibióticos consumidos en Chile es por la salmonera chilena, con un costo ecológico fenomenal y con el costo sanitario de que aparece la inmunidad a antibióticos. ¿Se dan cuenta? Es una forma de cultivar salmones que a largo plazo es inviable ecológicamente. Cuando el Homo sapiens se vuelve sedentario, porque domestica animales y cultiva, ahí aparece la sociedad agrupada con números de población mucho más grande que interactúa. El sedentarismo supone núcleos urbanos, ahí empieza el urbanismo. Si ustedes quieren, ahí empieza la civilización, pero no nos metamos mucho con eso. Es la sociedad que de ser una sociedad de iguales pasa a ser la sociedad donde está el rey, el príncipe, el sacerdote y el guerrero. Ahí aparece la diferencia. Y la crítica de género sería, ahí aparece también el patriarcalismo. Así que aparece esta sociedad sedentaria, aparece una estrecha cohabitación entre Homo sapiens y una estrecha cohabitación entre Homo sapiens y animales. Así que la cantidad de epidemias Homo sapiens por contacto con animales es una enorme lista, y un elemento importante a tener en cuenta es tuberculosis, enfermedad de vacas transmitida a seres humanos. Y de ahí podemos seguir bastante más lejos a SIDA, una enfermedad de chimpancés que pasa a la especie humana. Así que este fenómeno de la aparición de la tuberculosis es un ejemplo particular de esta interacción hija del sedentarismo del Homo sapiens, que nos dio los sonetos, que nos dio el arco en la arquitectura y que nos dio una cantidad de enfermedades interesantes. Bueno, interesantes para los epidemiólogos. Bueno, en este momento yo tengo un contacto bastante estrecho con médicos generalistas y me pidieron, van a sacar un libro y me pidieron que escriba un prólogo. Y lo que se me ocurrió empezar a escribir en el prólogo es que los médicos eligen especialidades. Y así que elegir ser médico generalista es una garantía de que uno siempre va a ser pobre. No sé si queda claro. Fisiólogo es cerca de eso, cerca de ese planteo. Los fisiólogos nunca se van a hacer ricos. Así que habría que pensar cuando un médico o una médica elige ser anestesiólogo, qué elementos están en juego ahí, si la voluntad deseosa de saber una sapiencia o la posibilidad de ganar $1.000.000 de pesos por mes, que también debe jugar algún factor. Dice que fisiología, para mí que soy observador,
siempre fue una especialidad donde médicos interesantes hacían tisiología. Tengo dos ejemplos, uno de los cuales seguí razonablemente de cerca, cuando Halfdan Mahler era director de Organización Mundial de la Salud. El peso que tuvieron los tisiólogos hindúes, gran parte de ellos, que al hacer vaciloscopía terapéutica, todo ese tipo de cosas, se demuestran ellos y lo demuestran al resto del mundo. Veamos la cantidad de creatividad que surge de gente que no tiene patente universitaria de profesional. Ese es el primer ejemplo, los tisiólogos que rodeaban a Halfdan Mahler. Y de otro fue en Chile. Yo tengo algún contacto razonablemente estrecho como alumno con la Universidad de Chile, el grupo de tisiólogos que acompañaron a Salvador Allende, que crearon primero el Servicio Chileno de Salud y después eran parte del grupo de médicos que hicieron la experiencia de Unidad Popular. El profesor mío, Hugo Van Rosas, que fue en mi larga vida de estudiante el mejor profesor que tuve en mi vida, se ligó un año de vivir en un campo de concentración, porque era parte del equipo de Salvador Allende. Y cuando estaba tomando apuntes para decir esto, me acuerdo cuando en la Unidad Popular en Chile gana la elección, primera vez en la historia que un gobierno de izquierda gana una elección democráticamente, hubo un diálogo entre Nixon, que era presidente de Estados Unidos, y Henry Kissinger, que era su importante asesor. ¿Se acuerdan de Henry Kissinger? El diálogo era: tenemos que intentar demostrar al mundo que los chilenos votan mal, porque Chile era un mal ejemplo. ¿Me siguen en esto? El golpe de Estado de Pinochet fue, como lo sabemos ahora, financiado por el gobierno norteamericano. ¿Ustedes saben esto? Está documentadísimo. Los norteamericanos cada 10 años más o menos desclasifican documentos y apareció esto. Tenemos que demostrar que los chilenos no tienen derecho a votar mal para dar un mal ejemplo al mundo. Digo esto, lo asocio con lo que está pasando en la Argentina. El electorado argentino tiene derecho a plantear algo que no satisface al mercado. Analicemos esto. Puede que no. ¿Ok? Vale. Entonces, estos ejemplos de tisiólogos demuestran que tisiología tiene un ejemplo de interlocutor riquísimo, porque es una práctica absolutamente multidisciplinaria, y los ejemplos que dio Mario fueron clarísimos en este sentido. De paso, yo voy a terminar, cuando vos me digas que es el minuto 45, planteando cómo veo que viene la mano con la correlación de poder que hay en salud en la Argentina y en el mundo. El capitalismo ha descubierto que en salud puede ganar una cantidad increíblemente alta de guita, cosa que no lo tenía claro hasta hace 20 años. Y ahora que está el despelote del Brexit, no sé si se enteraron de la noticia de hoy. Hubo dos noticias ayer: el default de Argentina y que el Parlamento británico ha sido suspendido. ¿Se enteraron de eso? Es una cosa inconcebible. Lo que falta es que haya un golpe de Estado en Gran Bretaña ahora. Y una de las cosas que está en juego es que se desarme el National Health Service, que es eficiente, gasta por habitante año menos de la mitad que Estados Unidos y tiene muchos mejores indicadores de salud. Se desarme el National Health Service a beneficio de la industria norteamericana de medicamentos, seguros, toda esa larga lista. Y hay una negocieta entre gente de Trump y gente de Boris Johnson y el partido Tory de Gran Bretaña en este momento. Así que como se viene esta mano en salud, cada vez más va a haber recetas anticientíficas. Si a mí me piden que básicamente dé una explicación personal de por qué Cuba tiene tanto éxito, tengo algún contacto con Cuba. Los cubanos que hicieron el sistema de salud cubano no eran ideólogos marxistas-leninistas, no eran buenos científicos que aplicaban el método científico, la causalidad por inferencia estadística, el error estadístico, ese tipo de cosas que es el corpus de la medicina biológica.
Lo que hicieron en Cuba es que los podían aplicar, porque al no haber una forma mercantil, no hay otra cosa que la aplicación del método científico, simple como eso. Si en la Argentina no hubiera acumulación mercantil en la salud, haríamos lo que se nos canta y con los recursos que tenemos la pasaríamos mucho mejor. Bien. Vamos a ver qué está pasando ahora en la Argentina. Yo voy a plantear una serie de cosas sobre qué está pasando en la Argentina con respecto a situación social general, utilizando información, acá hay gente de trabajo social, etcétera, esas mediciones de la sociedad que tiene que ver con la mediana estadística, no la media, no el promedio, la mediana, y funciones de la mediana como la quintila, la decila, ese tipo de cosas. Hay una diferencia, no es para explicarla en este momento, pero uno así coloca a la gente en grupos, en tajadas, en fetas horizontales, por ejemplo, de ingreso. La decila 10 es el 10% de gente que gana más guita, la 9 un poco menos, la 8, la 7, hasta lo que sea. De paso, yo estoy en Vicente López, que es uno de los más prósperos municipios de la provincia de Buenos Aires. Me juego la cabeza, aunque no tengo datos, que la mortalidad infantil de Vicente López, me corrijo, que la mortalidad preescolar de Vicente López, de las decilas 10 y 9, de la distribución de ingresos de Vicente López, la mortalidad infantil específica de la decila 10 y 9 es más alta que la de Cuba, es más alta que el promedio de Cuba. ¿Me siguen en el planteo? Me gustaría tener datos. El promedio de la isla de Cuba, que incluye zonas prósperas, menos prósperas, el promedio de la isla de Cuba tiene, estoy casi, me encantaría probarlo, más baja mortalidad preescolar que la gente más próspera del partido de Vicente López. Y el problema que tenemos los sanitaristas es que nos manejamos para demostrar esto con una abstracción, que es la tasa de mortalidad, y con otra abstracción que es la distribución del ingreso. En la Argentina ha habido en los últimos años una muy gran transferencia de recursos de las decilas 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, a la decila 10. Si se analiza el porcentaje del Producto Bruto de Argentina que controla cada una de estas decilas, que es el 10%, se ve que la decila 10 de arriba controla mucho más del 10%. Y controla más que hace 5 o 10 años. Ha habido una concentración del ingreso. Así que las decilas más pobres de la población argentina son más pobres relativamente a las más ricas y también son más pobres en sentido absoluto. Pueden comprar menos cosas, se han empobrecido en términos absolutos. No sé si tienen que dar clara esta diferencia entre pobreza relativa y pobreza absoluta. En Francia, por ejemplo, el asunto de los chalecos amarillos se explica porque los chalecos amarillos que hacen despelote en las calles son relativamente más pobres con respecto a los franceses ricos, que se llevan la guita a paraísos fiscales como si fueran latinoamericanos. Son relativamente más pobres, aunque en términos absolutos no sean más pobres. Si quieren que les complique la vida, Estados Unidos es peor, porque en Estados Unidos los grupos más pobres que votan a Trump, irónicamente, son más pobres relativa y absolutamente. Y cuando uno es muy pobre, no puede hacer otra cosa que comprar alimento. Olvídense del gasto en vacaciones, olvídense del gasto en ahorro, de cualquier otra cosa, hay que comprar alimento. Y como queda recontra demostrado en la historia del planeta, la gente pobre no puede hacer otra cosa que comprar alimento, y en este momento el precio de los alimentos en Argentina está aumentando por encima de la gran inflación que tenemos. Lo cual es un problema muy serio, porque, por ejemplo, el sistema inmunitario depende en parte de la nutrición. La gente que está malnutrida tiene un sistema inmunitario más débil. Y para conseguir esta situación de Argentina, primero tenemos que tener en cuenta el cambio del sistema impositivo argentino a través de la eliminación de las retenciones a las exportaciones agroganaderas, hizo que los que fabrican productos agroganaderos
les resulta más barato venderlo en el mercado mundial, con lo cual el costo de la comida en Argentina se acompaña al costo de la comida en los países ricos que compran alimento argentino, con el pequeño problema que el ingreso argentino es muy inferior y esta tendencia está agravándose. Una forma de leer lo que se anunció anoche es que todo esto que explicó Mario, de dónde salió el término es una forma de decir: no vamos a tocar los 20.000 millones de dólares que el campo ha ganado y no está colocando en el mercado financiero argentino. Uno puede hacer una gran franela sobre la compleja explicación de los bonos y pero en el fondo se decidió, estoy seguro, al nivel político más alto, no tocar esta enorme cantidad de dólares que sigue estando en manos de exportadores que no liquidan, jugándose a la inflación y a la depreciación del peso. Así que este factor tenemos que tener en cuenta para decir: hay una cosa estructural en la Argentina que condiciona, entre muchas otras cosas, la situación de los enfermos de tuberculosis. Porque un Estado que no tiene plata va a desfinanciar a su gasto público, que es lo que está pasando, lo cual supone que toda la parafernalia de la cual hemos estado hablando está condicionada por un fenómeno exógeno, que es el Estado argentino se ha desfinanciado. En los 2 años de la presidencia Macri, Argentina recaudaba de impuestos, antes de Macri, el 30% del PBI. Esto bajó a 28% del PBI, el Estado argentino se desfinancia, y yo quisiera tener un instrumento agresivo cuando veo o escucho cuando algún experto en la televisión dice que el sistema impositivo argentino es asfixiantemente cobrador de impuestos, que es una mentira total. Argentina tiene 28% del PBI, Brasil tiene 30 y tantos, y los países centrales a los cuales queremos subirnos tienen más de 40. Francia tiene 45. ¿Se dan cuenta que quienes reciben información por los medios de comunicación reciben directas mentiras? Porque lo que dicen estos saben que mienten, no son inocentes, no son amateurs, son profesionales que mienten. Bueno, así que todo este fenómeno va a afectar todas las cosas de que hemos estado hablando acá, o casi todas, que dependen de que un Estado pueda financiar gastos en fisiología. Una cosa que también hay que mencionar es la forma en que el alimento como mercancía crea problemas. Si yo les digo que si en la Argentina no hubiera soja, si no existiera la soja, la alimentación argentina sería mejor que con la existencia de la soja, sospecho que no me van a creer. Pero veamos, la soja es un forraje que se cultiva con alta gasto de tecnología, una alta automatización del cultivo y con fertilizantes y plaguicidas, alto paquete de capital, para producir un forraje que es consumido por animales. De paso, los animales que consumen este forraje en feedlots reciben, una de las razones para recibir tanto antibiótico, que el antibiótico hace que crezcan mejor. Los cerdos, los pollos, las aves, las vacas alimentadas en feedlots. Y como todo termodinamista sabe, si uno utiliza un eslabón de la cadena alimentaria más lejos de la fotosíntesis, pierde eficiencia. La mayor eficiencia fotosintética sería que el sol hace crecer una plantita, la plantita es de consumo humano directo, o su equivalente, plantita o equivalente, los grandes hidratos de carbono de la civilización, maíz, trigo, arroz, papas. Eso que es de consumo directo es mucho menor gasto de energía que consumir a través de feedlots, un animal que se ha criado a feedlots y que al ser sacrificado genera una dieta hiperproteica y con poco residuo.
Así que con esta franela de gasto que beneficia a los capitalistas, me corrijo, beneficia a los grandes empresarios capitalistas. Un pequeño capitalista que cultivara estos alimentos, además pudiendo hacer mezcla de cultivos y compañía, sería mucho más eficiente a nivel capitalista individual o agrupado. Dentro de las muchas noticias que da Argentina, me contaron una cosa que me alegró mucho el otro día. Hay un movimiento que se llama Soberanía Alimentaria, que explica en mucho más detalle cosas que yo les estoy contando a ustedes ahora, que en este momento tiene 50 cátedras en las 50 y tantas universidades públicas y gratuitas de la Argentina. Si quieren que les complique más la situación, Argentina está gastando en antibióticos, sector salud, 3 puntos del PBI. Decir 3 puntos del PBI es una abstracción. Adivinen cuánto gastan el PBI las 50 y tantas universidades estatales y gratuitas de la Argentina. Medicamentos es 3. ¿Cuántos son las 50 y tantas universidades que dan contención, beneficio, trabajo a más de 1 millón de personas? ¿3 contra cuánto? 0,8. Argentina gasta por lo menos 3 veces más en medicamentos que las universidades públicas, y si tuviéramos el poder, cosa que tiende a ser imposible, a través de fabricación estatal con todas las empresas estatales de diferentes lugares que fabrican medicamentos, si queremos hacer una alianza política, hagamos una alianza política con pymes que fabrican medicamentos, pero que acepten una tasa de ganancia que no sea superior al del promedio. Esto tiene que ver con la construcción de alianzas con el sector pyme, que es un sector interesante porque es muy mano de obra intensivo, muy poco capital intensivo, y afortunadamente, al ser un capitalismo bolichero, no puede llevarse la guita a paraísos fiscales, porque para uno lo miren en un banco de paraíso fiscal de algún lugar, uno tiene que hacer un depósito inicial del orden de los 20, 30 millones de dólares. Las pymes no pueden hacer eso. Lo que yo estoy postulando es ahora, para los difíciles tiempos que se vienen, alianza con el sector pyme, lo cual hace que muchos de mis amigos históricos me digan, me están corriendo por izquierda, diciendo, pymes, que extraen plusvalía a proletarios. Sí. Siguiente pregunta. Bueno, así que con todo este asunto de feedlots, recepción monstruosa de antibióticos sin ningún control científico, el único control es la tasa de retorno del capital del animal que antes crece, con el riesgo de que varias epidemias se originan en feedlots. El ejemplo a tratar es pandemias de gripe con feedlots de cerdos, porque es una especie de caldo de cultivo para que haya mutaciones de virus y gérmenes de todo tipo. Así que esto es un ejemplo de cómo domina la lógica mercantil sobre la lógica de funcionamiento del Homo sapiens, que venimos a hacer nosotros. Bien. Factor para la tuberculosis. Bueno, el tuberculosis, cuando Mario contaba, la tuberculosis en el primer mundo era la peste blanca, la gran enfermedad de el Sturm und Drang del romanticismo, de las heroínas cloróticas, etcétera, de Thomas Mann, de Evaristo Carriego, todo eso. Así que era una cosa que mataba a gente como loca, pero tenía este encanto de vivir intensamente poco tiempo. A la edad que tengo, yo insisto mucho, yo quiero vivir intensamente, pero el mayor tiempo que pueda, hasta que estamos mal. Entonces, esta enfermedad romántica demuestra clarísimamente que hay cosas que joden. El hacinamiento jode. La falta de sol, que ayuda a mantener los ambientes con menos gérmenes. Y yo que vivo en Ciudad de Buenos Aires, horrorizado por la cantidad de gente que duerme en la calle, yo vivo cerca de la calle Venezuela y vi en las redes una foto
de una hilera de gente durmiendo en colchones y decía en la foto, esto es Venezuela, sí, Venezuela y Avenida La Plata, que es donde yo vivo. ¿Queda claro? Y viviendo en Buenos Aires, a la cafetería donde yo voy a tomar café toda la mañana, no podía entrar, entraba muy dificultosamente. La ciudad de Buenos Aires es fenomenal la cantidad de baldosas que han sido reemplazadas por baldosas más nuevas. Uno diría, prolonguemos la vida útil de baldosas deficientes y tratemos de hacer casas para pobres, donde en Argentina hay cero política de estado de vivienda para los tramos de ingresos que no pueden pagar una hipoteca. Y los que pueden pagar la hipoteca le están pasando muy mal, como quizá varios de ustedes saben. ¿Por qué no se le da más prioridad a que la gente pueda dormir bajo techo en una casa, de que pueda caminar por una vereda con baldosas mejores? Esa es una decisión estratégica que hace que pensemos sobre en qué se gasta la plata. Fíjense la construcción de autopistas en la Argentina. Uno anda en autopista para poder tomar una curva a 140 kilómetros por hora. ¿Queda claro? ¿Por qué no aceptamos caminos más angostos, que tienen más mortalidad por accidentes, menos autopistas, pero más viviendas populares? ¿Por qué no? Analicemos las prioridades. Una respuesta es que hacer casas es una característica que puede hacer cualquier maestro mayor de obra o en el fondo cualquier persona. En cambio, la autopista se hace con paquetes de tecnología complejos y carísimos que solo están en manos de las empresas que ganan las licitaciones. ¿Les parecería para una ciudad como Vicente López, muy clase mediera, una consigna que diga menos autopistas y más casas para pobres? ¿Tendría éxito político esa consigna? Sospecho que no. Bien. Tuberculosis. Todo lo que se plantea es las redes, los contactos, todas las cosas son cosas absolutamente deseables. Pero déjenme pasar un aviso de materialidad. En un país que ha reducido la carga impositiva para el total de la población, que ha evitado cobrar impuestos selectivamente a los tramos más ricos del ingreso, selectivamente, con las retenciones, los impuestos a los tramos altos del ingreso, el Estado se ha desfinanciado y sigue cobrando los impuestos a la gente más pobre. Yo, por ejemplo, que no soy monotributista, por ahí de vez en cuando digo una clase pagada, no es el caso esta vez, y me pagan quitando creo el 20 y tantos %. Y yo me pregunto por qué la gente que repatrió dinero argentino en el extranjero pagó una tasa solamente del 10%. Y además ese dinero siguió quedando en el extranjero. ¿No es esto un ejemplo de injusticia social? Que habría que cobrarle más impuestos a los ricos y no a los pobres. Yo lamento no tener plata fuera de la Argentina porque la podía haber repatriado pagando solamente el 10%. No explico cómo llegué a no tener esa plata, pero bueno, hago una explicación breve. Entonces, todo lo que acabamos de oír en este momento sobre cosas deseables tiene una limitación material, es cuánto cueste quien pone los marcos. Por ejemplo, si alguna especialidad es especialmente deseada para las redes con las que tenemos que trabajar, a lo mejor se le puede tener unos mancos a la gente que trabaja en algunos nudos especiales de las redes. Lo que hace que en un sentido puramente comercial, los anestesistas saben esto perfectamente. Pero no es para mejorar la calidad de la anestesiología del planeta Tierra o de la Argentina, sino para su beneficio personal, etcétera, etcétera. ¿Se dan cuenta? Yo diría que todo lo que se plantea como deseable se analice entre muchas otras cosas sobre quién gana guita y quién no gana guita con respecto a esta propuesta alternativa. Además de la subjetividad de todas las cosas, del goce del otro, como dicen los psicoanalistas lacanianos, todas las cosas, hay muchos criterios para decir, pero analicemos la guita. ¿Por qué Argentina, que podía tener alimentos baratos,
hechos por capitalistas menores en el campo, variados, tiene en cambio que atarse al paquete de la soja. Tienen ustedes olido un feedlot de vacas. ¿Alguien de ustedes? Sí, horrible. Bueno, las vacas estaban sonriendo por el campo, ahora están en feedlots y reciben antibióticos, entonces las vacas van a ser más gordas y además, como ustedes deben saber, la contaminación ambiental del calentamiento planetario está asociado a las descargas gástricas de las vacas, que es un factor en el calentamiento planetario. Así que estamos engordando vacas para una dieta que finalísticamente no es muy conveniente. Estamos, entre otras cosas, morfándonos el Amazonas por algo que no tiene otra lógica que la mercantil. Así que de todo lo que acabo de escuchar con alborozo ahora, diga, ¿quién gana guita? Cámbienlo, ¿quién gana poder? Poder y guita. Si se instrumenta o no la medida que ustedes quieren que se instrumente. Lo que estoy pensando en este mundo, bueno, hoy, además de leer y pensar qué hora es, cuánto está cotizando el dólar en este momento, la noticia de que en Gran Bretaña se cerró el Parlamento, que es como una noticia bastante nueva, no suele tener precedentes. Uno leyendo dice que la última vez que esto se hizo fue, creo que el siglo XVIII. Gran Bretaña no tiene constitución escrita, se maneja con precedentes y ahora termina el Brexit. Así que hay un tono mundial medio de hastío e insatisfacción. Ahí están los gilets jaunes franceses, está el Brexit, está todos estos fascismos anti-inmigrantes que están navegando. Hay una onda medio pesadita. Si yo me entero que el archiduque decide ir a Sarajevo a revisar el ejército, me voy a preocupar un poquito, no digo, exagerando un poco, en 1914 todo estaba medio sujeto por alfileres, el archiduque va a Sarajevo, lo liquidan y ahí se armó. Todo lo que estaba autoneutralizado empezó, así que se tienen tiempos embromados y en el sector salud, que nos quede claro, estamos en la trinchera contra la mercantilización total de la salud. No elegimos eso. En el momento que tomamos la decisión de trabajar en salud, esto era mucho más débil que ahora, pero una cosa que a mí mucho me impactó al leer historia de la salud pública, cuando los laboristas británicos, en 45, Attlee, Bevan, que era ministro de Salud, deciden crear el National Health Service, que es un sistema eficiente, estatal, rentas generales, lo mejor que tiene Europa, mucho mejor que los sistemas continentales. Los únicos que se opusieron a eso fueron los médicos, que pensaban, con razón, que perdían poder y se convertían en empleados del Estado. Con lo cual, se mandan una huelga médica y Bevan, que era un tipo de mucha cintura, negocia con los especialistas y hace pelota a los generalistas que hacían la huelga. En ese momento, en Gran Bretaña, que es la segunda plaza financiera del planeta, los únicos que protestaron a esta medida buenísima eran los médicos. Si quisiéramos hacer algo similar en la Argentina, tendríamos en contra al Fondo Monetario, al Banco Mundial, a una gran cantidad de embajadas, a los fabricantes de medicamentos, a los bancos que manejan seguros, una cantidad loca de guita en contra del tipo de cosas que era tan fácil, comparativamente, en la época de Perón y Carrillo, o en la época de los laboristas. En este momento estamos en la línea de fuego de la salud mercantil. Lo que yo estoy planteando ahora es que el sector salud primero genera mucha guita a los que se benefician con él, pero es una trama de vinculación social muy importante. Y yo pienso que lo mejor que se podía decir contra el CUS, ¿se acuerdan del CUS? Sí. Es que tenemos que tener un sistema de salud estatal para que, si tenemos suerte, un par de millones de argentinos sean funcionarios estatales de salud, lo cual fortalece al Estado-Nación argentino en su pelea, como todo Estado-Nación del mundo, contra el capitalismo financiero
supraglobalizado, que se lleva por delante todo lo que puede. Por ejemplo, le conviene que no haya Ministerio de Salud, le conviene periferizar todo lo posible y descentralizar todo lo posible porque tiene miedo a un interlocutor fuerte, el Estado-Nación argentino.